Paz de Cristo, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra clase de capacitación. Es un placer que estén con nosotros y poder también para mí traer la palabra del Señor. Esperamos que en este día podamos aprender algo y aquí una lección muy importante para nuestra vida, para poder un día entrar en el reino de los cielos. Y queremos invitarlos a hacer una oración. Una vez más, bienvenidos todos los que nos están acompañando, se han conectado. Y esperamos que esta lección sea de gran bendición para su vida. Vamos a orar y vamos a poner la mano al Señor para que Él sea el que nos guíe a través de esta lección y que nos dé entendimiento, sobre todo, para poder, ¿verdad?, permanecer en el camino del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar delante de ti, dándote gracias por todo lo bueno y maravilloso que eres con nosotros, Señor. Gracias por este hermoso día. Gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor. En esta hora, Señor, te doy gracias también por tu palabra. Te rogamos que hagas un cambio en cada uno de nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, y bendice a cada uno de los que nos acompañan, Señor. Padre, te rogamos que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, gracias, hermanos, por estar con nosotros y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a seguir llevando el tema de madurar. Y hoy tenemos un tema muy bonito, ¿verdad? Muy hermoso. Y aquí habla la santidad del líder. Pero la santidad, todos la necesitamos, hermanos. Obviamente el líder es muy esencial que busque la santidad, que se santifique, porque es un líder. Y a través de ese líder, pues lleva mucho peso, lleva el cargo de dirigir a otras personas. Pero vamos a mirar esta lección y yo creo que va a ser de gran bendición para su vida como para mi vida. Yo no soy apto, hermanos, tal vez para llevar esta lección porque fallamos cada día en diferentes de las áreas, pero gracias a la palabra que nos ayuda, nos motiva a enmendarnos, ¿verdad? A caminar cada día mejor delante del Señor. Y estamos mirando aquí, ¿verdad? Ya miramos, dije, ¿verdad?, la santidad del líder. Y esta lección se va a tratar de santidad. Santidad es una parte muy importante en la vida cristiana. Y vamos a mirar aquí, hermanos, y dice la base bíblica, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una palabra muy hermosa, una palabra que nos invita, ¿verdad? O el Señor nos invita a través de esta palabra, ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Allí es donde nos hace una invitación, ¿verdad?, el Señor, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad con la cual nadie verá al Señor. Que en estos tiempos, hermanos, está en peligro de extinción la paz. Ahorita todos queremos ser jefes, queremos llevar nuestras ideas, queremos transmitirles a otras personas que crean lo que nosotros creemos o que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y hay una disputa en este mundo que vivimos ahora, porque nadie queremos someternos a nadie y no queremos hacer nuestras propias ideologías, nuestros propios pensamientos, pero hablando de las cosas del Señor, nos invita aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice así, seguid la paz con todos. En otras palabras dice, busquen la paz con todos. Y también la santidad, porque esto es muy importante, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y qué hermoso, hermanos, qué hermoso esta palabra, porque yo creo que todos los que buscamos a Dios, nuestro deseo es un día mirarle cara a cara. Pero dice que sin estas partes esenciales, pues no vamos a poder ver al Señor. Solo que vamos a mirar esta lección y que sea de gran bendición y que nos ayude a meditar en lo que estamos haciendo en nuestra vida de caminar en Cristo. Vamos a mirar ahí la introducción y dice así. Dice, la santidad no es una opción, es mandato de parte de Dios. Ahí primera de Pedro, versículo 1, capítulo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento el hebreo kadosh, santo, significa estar separado de lo secular o profano y dedicado al servicio de Dios. La santidad debe incluir un sacrificio de vuestros deseos y voluntades. Aquí, hermanos, miramos, ¿verdad?, el mandato de Dios para nuestras vidas. Miramos que este mandato nos lo da a todo aquel que acepta a Cristo, aquel que ha sido bautizado con la sangre preciosa y nos hace este encargo, que seamos santos, ¿verdad?, porque aquel que nos llamó es santo, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir una vida de santidad, ¿verdad?, donde quiera, que es una forma de vivir, porque dice, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, aleluya. Entonces miramos, hermanos, una vez más allí, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto echó fuera a los suelos o los pensamientos o las versiones de aquellos que dicen que lo de afuera no importa. ¿Ya? ¿Por qué? Pues bueno, es que lo que le importa a Dios es el corazón. Lo que le importa a Dios, ¿verdad?, es lo interno. Pero vamos aquí, dice aquí en el versículo 1:15, dice, vivamos, ¿verdad?, vivamos la santidad en toda vuestra manera de vivir. Entonces dice la palabra del Señor que debe ser en toda vuestra manera de vivir, no solo en algunos momentos o solo cuando vamos al templo. La santidad debe ser a tiempo y afuera de tiempo. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad?, habló de que nuestro cuerpo mismo se debe presentar como sacrificio ante Dios. Y allí les habla a los romanos, les dice a los romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces estamos mirando, ¿verdad?, cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Dice aquí, agradable y perfecta. Vamos adelante, entonces vamos a mirar aquí en el segundo párrafo para poder mirar, ¿verdad?, cuál es la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, para que entendamos mejor el tema de la santidad, debemos considerar lo siguiente. Dice, los deseos de la carne, enemigos de la santidad. Allí en el inciso 1 dice, los deseos de la carne, enemigos de la santidad. Y sí, porque los deseos de la carne son los que nos apartan, ¿verdad?, de la santidad, ¿verdad? Porque a la carne le gustan, ¿verdad?, las cosas de la carne. Y esas, las carnes, que es la lascivia, ¿verdad?, en la lascivia, ¿entiende?, las borracheras, orejías, todo pecado, todo lo que no le agrada al Espíritu, pues es lo que le gusta a la carne. Por eso dice que eso es contra Dios. Dice aquí, los deseos de la carne, enemigos de la santidad.
El apóstol Pablo les dijo allí a los Gálatas en el versículo, capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son enemigos de la santidad. Eso se los dice a los Gálatas. Ya se los dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andaban poco desviados, ¿verdad? Andaban en la carne y eso era necesario decirles que, ¿verdad? Los deseos de la carne eran enemistad de la santidad. Por eso les digo, dice, por eso digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis, o sea, no se llenen de los deseos de la carne. Dice, los deseos de la carne son enemigos de la santidad. Y también les dicen ahí en el 17 de Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, este es el Espíritu es el que nos guía. El Espíritu, ¿verdad? Es el que nos guía a toda verdad, a todo entendimiento. Pero, ¿verdad? Los deseos de la carne nos apartan de eso. Entonces vamos mirando allí, ¿verdad? Vamos a ir mirando allí, ¿verdad? Que dice allí, también les dice en 2 Corintios 7:1, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Les escribe a los corintios también, porque la palabra no nomás era para los Gálatas, sino también para los corintios. Y también pues andaban por el mismo lado, pero también la recomendación era la misma. Y ahí les dice, así que amaos, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y una vez más, les dice a los Gálatas, ahí en el capítulo 5, versículo 21 al 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice que qué recomendación, eso era para todos, es para todos, y nos sigue hablando. El Señor ya les dijo a los corintios, le dijo a los Gálatas, ¿verdad? Les da recomendaciones. Dice, bueno, entonces si ustedes andan en en las obras de la carne, ¿verdad? Que son en el adulterio, andan adulterando, que andan fornicando, que andan en inmundicia, en lascivia, idolatría, todas estas cosas, ¿verdad? Dice, no es bueno. ¿Por qué? Porque esto ya se los he dicho antes, que no anden en eso. Que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Pero fíjese qué importante. Les estaba hablando a estas iglesias. Pero la palabra en estos días, en este momento, nos está hablando a nosotros. Las mismas recomendaciones que el apóstol Pablo, ¿verdad? Que Dios a través del apóstol Pablo le dijo a los corintios, le dijo a los Gálatas, nos está diciendo a nosotros. Mire una cosa. Fíjese aquí nomás. Limpiemos de toda contaminación de carne y del espíritu. Porque es necesario, hermanos. Porque si vivimos una forma desordenada, no vamos a poder mirar el reino de Dios. Entonces, qué importante, hermanos, que podamos ir a mirar estas lecciones, hermanos, que nos van a ayudar para poder caminar, para poder despojarnos de todo peso de pecado. Dice, el líder tendrá que someter su carne con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? A vivir una vida apartada del mal y consagrada a su misión, ya que las almas al llegar a la iglesia, antes de ver a Cristo, nos van a ver a nosotros. Fíjese la importancia, ¿verdad?, de vivir en santidad.
de vivir una vida apartada del mal. Porque cuando viene la gente dice, lo primero que van a ver va a ser a nosotros. Entonces nosotros necesitamos estar preparados, viviendo en santidad. Dice aquí, ahí en el inciso 2, el bautismo nos limpia. Dice, cabe apreciar que cuando fuimos bautizados, Dios opera en nosotros su acto salvífico, pero no nos es quitado el pecado. En el bautismo somos lavados y santificados por Dios, pero de ahí en adelante nos corresponde a nosotros el mantenernos limpios de toda clase de maldad. A nosotros nos toca. Ya Dios hizo su parte, ahora falta hacer nuestra parte. Y yo creo que estamos trabajando en ella, pero si alguno, andamos vamos a ir por otro lado, bueno, pues vamos a entender que tenemos que hacer nuestra parte. Ya el Señor Jesucristo dice que ya nos lavó, ya nos santificó, pero si nosotros nos ensuciamos, ahora tenemos que reconocer, ¿verdad?, que andamos mal y venir al Señor y pedirle perdón y empezar una vida de santidad. El Señor es bueno, hermanos. El Señor puede limpiarnos de todo pecado. O sea, solamente vamos a venir con un corazón arrepentido delante de Él. Y vamos a ir más adelante, ¿verdad? Entonces miramos que el Señor ya nos limpió, que el Señor ya nos lavó y les dice aquí el apóstol Pablo, les escribe a los Corintios y les dice una vez más, y dice, y esto eras algunos. O sea, éramos ¿qué? Pecadores, éramos maldicientes, éramos borrachos, éramos robadores, no olvides, éramos malos, ¿verdad? Éramos pecadores, pero dice el apóstol Pablo, le dice aquí a los Corintios, miren, ustedes eran esto, algunos, pero dice, ya ahora han sido salvos, dice, pero ahora habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero ahora dice, ¿verdad? Ahí en Efesios también, en Efesios ahí nos habla, dice, en 5:26, 27, dice que el Señor quiere una iglesia, ¿verdad?, para santificarla, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, por eso el Señor nos ha lavado. El Señor nos ha santificado, porque el Señor quiere una iglesia sin mancha, el Señor quiere una iglesia santa, ¿verdad? Por eso, hermanos, el Señor ya nos lavó. Ahora nos toca a nosotros permanecer limpios. ¿Y cómo vamos a limpiarnos? Mucha gente dice, bueno, sí, hermano, usted está hablando de limpieza, de santificación. Dice que la palabra es la que nos limpia de todo pecado. La palabra es la que nos guía o la que nos enseña cómo caminar. La palabra, ¿verdad?, viene y nos habla y nos purifica. Entonces, es un buen tema, hermanos, que no solamente un líder necesita, pero todos que hemos sido bautizados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo necesitamos la santidad. Dice, cuando leímos el primer versículo, cuando leímos lo primero, dice que no es una opción. No es una opción, la santidad no es una opción. Es un requisito para todo cristiano. Es un requisito, ¿verdad?, que tenemos que tener todos, la santidad. Dice, ser santos porque nuestro Señor es santo. Entonces, si el Señor nos ha llamado, si el Señor nos ha adoptado como sus hijos, pues tenemos que ser igual que Él, ser santos también nosotros. Entonces, vamos a seguir luchando, hermanos, vamos a seguir trabajando en esa área.
porque el Señor viene pronto. Entonces vamos a mirar allí en el inciso 3, dice, la santidad es una obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Es una obra del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, cada rato se nos está recomendando, cada rato llénese del Espíritu Santo, busque el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice que cuando recibáis el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando recibimos el Espíritu Santo vamos a recibir poder. ¿Y el poder de qué? De poder, hermanos, allí el poder de buscar a Dios, el poder de poder desechar las antimañas del enemigo y apartarnos del pecado. Entonces, dice, la santidad es una obra del Espíritu. Nuestra salvación no se da por nuestra habilidad o por nuestra capacidad e inteligencia, menos por nuestros actos. No es por eso, ¿verdad? Porque muchos nos creemos, pues yo, es que yo sé mucho por mi sabiduría, ¿verdad? Porque yo soy bien hábil, yo sé muchas cosas. No, es que yo tengo mucha capacidad. Es que yo sé mucho. Pero dice aquí que nuestra salvación no se da por esas cosas, ¿verdad? Menos por nuestros actos, por lo que hacemos. O sea, si fuera por nuestros actos, olvídese, estábamos bien perdidotes. Pero aquí dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras o para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces miramos que no es por obras, allí en el libro de los Efesios, miramos, ¿verdad?, que no es por obras, porque en nosotros lo que hemos recibido es por gracia. El Señor ha tenido misericordia de nosotros, y no es porque yo soy bueno, no porque yo soy inteligente, no porque yo soy sabio, sino es porque el Señor derramó su gracia sobre nosotros, y ahora por gracia somos salvos. Allí en 1 Tesalonicenses, ¿verdad?, dice, también miramos allí, 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso texto, dice. El mismo Dios de paz os santifique. Todo, por completo. No nomás una parte, sino todo. Y aquí nos hace una aclaración. Dice, todo vuestro ser, estamos hablando del cuerpo y también nuestro espíritu, ¿verdad? Todo vuestro ser, vuestro espíritu, vuestra alma, dice, sean guardados irreprensibles para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Ándale, guardados. Amén. Así como mete ese paquete de papeles importantes allí en la caja fuerte, dice, guardaos, que no se le maltraten, que no se le quemen, que no se le manchen, dice así. Dice, sean guardados. Sean guardados, hermanos. Entonces vamos a guardar nuestro cuerpo, así como guardamos esos papeles importantes, dice, sea guardado irreprensiblemente para la venida de vuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces estamos mirando la importancia de vivir en santidad. Por eso, santifíquese, hermano. Si usted todavía no ha aprendido, hermanos, vamos a empezar hoy. Hoy es el día de mañana no lo sabemos, pero vamos a empezar hoy. Vamos a empezar a buscar la santidad y guardarnos todos por completo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin esto, hermanos, ya miramos que sin paz y sin santidad nadie vamos a venir a ver al Señor. Entonces, ahí en 1 Tesalonicenses, pues ahí en capítulo 4, versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En 1 Pedro, miramos también
que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer, rociados con sangre de Jesucristo, para gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, qué hermosa es la palabra, hermanos. Nos habla en una forma que podamos entender. El Señor nos habla porque el deseo de Dios, hermanos, acuérdense que el deseo de Dios es que nadie se pierda, que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos podamos entrar en la presencia de nuestro Señor. En aquel día que el Señor venga, Él es el deseo de Él, que podamos todos entrar. Y si podemos, si nos guardamos, ¿verdad?, en santidad, hasta el día que Él venga, dice que vamos a entrar o vamos a mirarlo, vamos a entrar a la presencia del Señor, también lo vamos a mirar tal como Él es. Vamos a ir ahí al inciso 4, dice, entonces, ¿cómo podemos ser santos? Esa pregunta no todos la hacemos. ¿Cómo podemos ser santos? Es una pregunta que tal vez nos hemos hecho, o tal vez muchos no se la han hecho, pero sería bueno hacernos esa pregunta. ¿Cómo podemos ser santos? Ya estuvimos mirando, ¿verdad? Ya estuvimos mirando formas, ¿verdad?, de la santidad o lo que nos lleva a la santidad, pero también cómo podemos ser santos. No sé si en este día es la primera vez que nos acompaña. Bueno, usted dice, bueno, pues usted está hablando de santidad, está hablando que sin santidad nadie va a ver a Dios, y que es necesario que nos mantenemos en santidad hasta que el Señor venga. Pero ¿cómo podemos ser santos? Y vamos a ver aquí, dice, para tener santidad debemos despojarnos del viejo hombre. O sea, que tiene que haber un cambio. En otras palabras, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, en nuestra persona. Y si hacemos un cambio, ¿verdad?, si dejamos el viejo hombre, si dejamos nuestras costumbres y dejamos que la palabra del Señor llega a nosotros, dice, y revestidos del nuevo hombre, ¿verdad? Un nuevo pensamiento, nuevas ideas, nuevas palabras, ¿verdad? Entonces dice, y revestirnos del nuevo hombre, que es la nueva creación. Debemos dejar todas aquellas cosas terrenales, ¿verdad? Tenemos que dejar lo que nos gustaba, el baile, el alcohol, la lascivia, ¿verdad? Todo lo que hacíamos antes, robábamos, ¿verdad?, defraudábamos. Pues sí, dice aquí, dice, dejar todas aquellas cosas terrenales que perjudican y afectan y frenan nuestro crecimiento espiritual. Eso es una forma, ¿verdad?, de adquirir santidad. Entonces debemos hacer estas cosas. Pues cuando el cristiano no se reviste de santidad, lo que hace es alejarse de Dios. Su santidad es apartarse para Dios. O sea, al no buscar la santidad, se aparta uno de Dios. Dice, al no buscar la santidad, se aparta uno de Dios. Miramos aquí, ¿verdad?, la pregunta que estamos viendo es, entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Okay. Entonces, es esto lo que tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que vivir una vida nueva, dejar el viejo hombre. Dice aquí, existe la idea, ¿verdad?, generalizada, que la santidad es solamente interior. Como hablábamos anteriormente,
nomás lo de adentro, ¿verdad? Pero dice aquí, dice solamente lo interior, que lo que de afuera no importa. Pero hay muchos pasajes que nos hablan sobre la necesidad de obedecer la palabra y obstantemente de algunas prácticas que nos afectan en nuestra vida, ¿ya? En nuestra vida cristiana y en nuestros cuerpos. De hecho, la palabra nos da algunos parámetros para cuidar nuestro cuerpo. Veamos algunos de ellos. Pues ya estamos en eso, vamos a mirar, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, ahí el inciso A dice, existe el espíritu de lujuria, de desnudar el cuerpo, que lo vemos en él. En el endemoniado gadareno, si vamos a ver aquí, dice, vamos a leer una vez más. Dice, aquí inciso, dice, existe el espíritu de lujuria, de desnudar el cuerpo, que lo vemos en él, ¿verdad? Endemoniado de Gadarena. Miramos ahí en Lucas 8:27 dice, al llegar él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en su casa, sino en los sepulcros. Primer ejemplo que miramos aquí, ¿verdad? De lujuria, es un hombre que andaba desnudo. Cuando habla desnudo es que se miraba todo, porque es lo que dice aquí, ¿verdad? Dice que este hombre, ¿verdad? Dice, al llegar a la tierra, cruzando Jesús cuando cruzó el mar, ¿verdad? Y vino a la tierra de los Gadarenos, dice que vino a su encuentro este hombre, dice, ¿verdad? Y venía sin ropa, ¿verdad? Él vivía en los sepulcros. Ya todos saben la historia, ¿verdad? Dice, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Sin embargo, después de que tuvo el encuentro con Jesús, lo vemos de manera diferente. Fíjense cómo era el viejo hombre. Aquí nos está dando una poco también de una parte donde miramos que este era el viejo hombre. Pero dice que después que tuvo un encuentro con Jesús, tuvo una vida nueva. ¿Sí? Dice que se revistió y dice aquí, ¿verdad? Dice, que vivía los sepulcros y sin embargo, después que tuvo el encuentro con Jesús, lo vemos de manera diferente. En Lucas 8:35 dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Fíjense, un hombre renovado, un hombre revestido, miramos aquí, ¿verdad? Miramos que andaba desvestido, pero ahora, cuando vino a Jesús, ya andaba vestido, ¿verdad? Allí en el inciso B, en 1 Timoteo 2:9, dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Tal vez, hermanos, antes de conocer a Cristo, en el viejo hombre andamos vestidos indecorosamente, así como aquel hombre. Me dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Verdad? En 1 Pedro 3:2 dice, ¿verdad? Ahí, 1 Pedro 3:2-4 dice, considerando vuestra conducta casta, respetuosa, vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, en el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sí? Nos da consejos. Aquí habla, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe a Timoteo y les dice así. Así mismo, que la mujer está bien de ropa decorosa. Bueno, mujeres, ¿verdad? Nuevas, mujeres que tienen que ser revestidas, la mismamente el hombre. Entonces, eso también es parte de la santidad.
vivir, ¿verdad?, decorosamente. Vestirnos decorosamente. Vamos a mirar ahí, ¿verdad? Dice que también, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿verdad? También, o sea, vivir con decencia, de vuestro atavío no sea al extremo, ¿verdad? Porque también el extremo es malo. El extremo es malo y ostentoso. Entonces, estamos mirando aquí que sea del corazón, el corruptible, el ornato del espíritu, afable, apacible, que es el de grande estima. Ahí, la vestimenta deberá ser la correcta para la distinción de sexos. O sea, tenemos que mirar, ¿verdad?, la distinción, la diferencia. De hecho, hoy en día existe la moda andrógina. Es aquella persona cuyos rasgos externos no corresponden exactamente con los propios de su sexo. Las personas usan ropas a características del sexo. Los hombres visten cosas de mujeres y las mujeres cosas de hombres. Pero la Biblia es muy enfática y afirma en Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace, vivir en pecado. Dios no tolera el espíritu de Jezabel. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que la mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. En 2 Reyes dice, vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y miramos a esta mujer cómo hizo una transformación, porque sabía que iba a venir Jezreel allí. Iba a venir Jehú a Jezreel. Dice, el uso del velo en la mujer, la Biblia marca algunos parámetros de disciplinas espirituales que deberán ser tomadas en cuenta por todo líder espiritual y específicamente a las mujeres. El uso del velo cuando ora, participa de la palabra profética. En 2 Corintios 11:4-6 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiera rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si se le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. O sea, aquí da cómo debe vestir la mujer, con velo. Dice que cuando profetiza, cuando habla palabra del Señor, cuando ora, dice aquí, tiene que tener una autoridad sobre su cabeza, que se le ha dado el velo. Y cuando empezamos a obedecer a Dios, empezamos a hacerlo. Entonces vamos aquí. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, corrigió dos excesos. A las nuevas convertidas se les quería judaizar, pidiéndoles que se cubrieran como ellas, es decir, andar cubiertas todo el tiempo, al igual que en la actualidad la judía se cubre. El apóstol lo delimina al uso solo durante la oración y la palabra profética. O sea, el apóstol Pablo solamente les hace esta invitación. Cuando profeticen, cuando oren, cúbranse su cabeza, porque el demás tiempo, dice, y era el evitar que la mujer no llevaría señal de autoridad sobre su cabeza, no cubrirse, y quedar fuera de la autoridad de Dios, del marido y de la protección de los ángeles. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Allí miramos, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces,
Aún así, dice, hay quienes han malinterpretado estas instrucciones y han dejado de lado la autoridad de Dios en la mujer. Al no cubrirse durante la oración y la palabra profética y al usar el pelo corto en su vida diaria. Allí en Corintios 11:13, 1 Corintios dice, juzgad vosotros mismos si es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Allí en 1 Corintios también 16, 11:16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionándonos a la santidad en el temor de Dios. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. 1 Tesalonicenses 4:7, vamos a mirar la conclusión. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La santidad es muy importante, sin ella estamos perdidos. Es parte indispensable en la vida del cristiano y el líder. Hebreos 12:14, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiénes? Aquí nos hace una pregunta. ¿Quieres santificarse? ¿Quieres apartarte para Dios? La mejor manera de saber lo que es de parte de Dios es conocer y obedecer la palabra de Dios. El profeta Oseas menciona que el pueblo, ¿verdad?, perece porque le falta conocimiento de Dios. Y Salomón afirma que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos, mi deseo es que los bendiga. Miramos que cuando somos temerosos de Dios, ¿verdad?, hay sabiduría en nosotros. Hermanos, vamos a buscar la santidad, vamos a buscar, hermanos, el bien, dice, ¿verdad? Vamos a buscar la paz con todos, hermanos. Dice la palabra del Señor que en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos. Hermanos, espero que esta lección sea de gran bendición para mi vida. Yo necesito esta lección, hermanos. Yo necesito buscar la santidad porque yo quiero, ¿verdad?, ver a Dios. Hermanos, quiero invitarlos, echámosles ganas. Vamos a buscar, ¿verdad?, la santidad, ¿verdad?, y la presencia del Señor. Hermanos, mientras que los bendiga, vamos a orar y vamos a ser despedidos. Padre nuestro, que estás en el cielo, gracias por tu bonita palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, Señor. Yo en esta hora me pongo en tus manos, pidiendo que tú hagas una obra en mi vida, Señor, también en mis hermanos. Señor, ayúdanos, Señor, a alcanzar tus misericordias, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor, para tu venida. Padre Santo, te rogamos que bendiga a cada uno de los hermanos que nos acompañan este día, aquellos que se van a estar conectando, Señor, dará una bendición sobre su vida y ayúdanos, Señor, Padre, a verte en aquel día, Señor, de tu venida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, mis deseos que los bendiga, bendiciones y buena semana. ¿Ven? Y los bendiga.